Bienvenida, Alma. Por lo que dicen tus hijos es muy crudo y muy real, pero pues la muerte ya llegó, ¿verdad? El fallecimiento de una persona ya ocurrió, de hecho, de dos, de tu nieto y de tu hija, Lupita. ¿Qué sucede? ¿Por qué Lupita fue a dar a manos de tu mamá? Tú tuviste 4 hijos. Sí, Te sobreviven 3. 3. Lupita 2 hombres y era una mujer. la siguiente a segunda. Fabiola. A Fabiola se la entregaste a tu A mi abuelo. papá. Y a Lupita se la entregaste a tu mamá. Se la dejé a mi mamá. ¿Por qué, Alma? A Lupita se la dejé a mi mamá porque el papá de mi hija estaba detenido en la cárcel en Celaya. Tenía 1 mes de edad ella. Sí, tenía 1 mes de ¿Y nacida. cuántos años tenía Fabiola? ¿1 año? Sí. Se las dejaste entonces, o sea, separaste a las niñas y se los dejaste al cuidado, digamos. Sí. Ok. Siguiendo a tu entonces marido. Ajá, el papá de mi hija. Que estaba en prisión. Sí. ¿Por Me fui robo? a Celaya por robo. Acusado de robo. Sí. Ok. Los dejas ahí y después regresas después de 1 año y te encuentras que tu mamá registró a Lupita como su hija. Sí. ¿Por qué lo hizo? Ella dice que por meterla a la escuela, por las vacunas. Que es válido, pero no te pudo haber avisado. ¿Tú eras localizable en aquel entonces? Pues sí me podía localizar. Había un teléfono donde te podían encontrar. Sí. Tú te comunicabas constantemente con ella. Para ver cómo estaba mi hija. Y entonces, ¿por qué no te dijo, oye, la niña necesita ser vacunada? Digo, honestamente, Alma, tú hubieras también regresado antes. Sí. Pero no sé cuál haya sido tu situación. O registrado a la niña antes de irte, o regresar, registrar a la niña y volverte a ir mientras arreglabas todo el asunto de tu marido, ¿no? Sí. ¿Por qué no pasaron así las cosas? Porque yo me quedé a vivir en Celaya, pero yo nunca me desatendí de mi hija. O sea, a lo mejor no me tuvo ¿De tu hija o de tus hijas? ¿Tú mandabas manutención? Sí. Ok. A mi papá y a mi mamá. Ajá. O sea, nunca me deshice, o sea, nunca me retiré, o sea, completamente no fue así. Ella dice que porque la niña estaba eso, de que la metieran a la escuela. Pues es y verdad, todo. ¿no? Sí. Pues no a la sí. escuela, pero su Yo cartilla no de digo vacunación que no, sí. Pero pues yo siento que ella es la culpable. ¿De qué? O sea, qué? no siento, ella es la culpable. ¿De qué? De la muerte de mi hija. ¿Pero por qué ella es la culpable? Porque no me la entregó a mí. ¿Pero por qué no la peleaste tú? ¿Por qué no la exigiste? Ella me dijo que me fuera de su casa porque si no me iban a levantar una demanda. Pues porque te vas. La niña no tenía mis apellidos. Pero a ver, te vas, pero te vas con tu hija. Y en todo caso, creo yo, y de que esto sirva de lección, que tu historia no se vuelva a repetir, que para eso estamos aquí, para aprender de ella, de lo que debemos y no debemos hacer. Si alguien me amenaza con cosas tan fuertes, inclusive con quitarme la vida, pues yo peleo por la vida de mi hija y sí levanto una denuncia, incluso por sustracción de menor o qué procede aquí. Por cierto, te presento a Mario Herrera, nuestro abogado, y a Adriana Guerra, que es nuestra psicóloga y tanatóloga también. Mario, ¿qué procedería a hacer aquí? Una niña que no fue registrada por su madre, no por falta de ganas, sino por una aparente urgencia de vacunación, darle, por supuesto, una identidad a la niña, o sea, todo lo que por derecho le corresponde a un menor. ¿Cómo podría haber reclamado Alma a su hija ya registrada por su mamá? Pero yo no la podía reclamar. No lo va a decir el abogado. Mira. Aquí procede un juicio que se llama de filioparental. Quiere decir que la verdadera mamá, que ya tiene conocimiento que su hija fue por otra persona puesta con otros apellidos, reclama que sí se le dé la personalidad que merece. Tendría que iniciar un juicio para reclamarlo y a su vez, en este caso la abuela, ceder esos derechos. El problema es que si se lo hubiera llevado, efectivamente ante los ojos legales, ante los ojos de un juez, si hubiera habido sustracción de menores. De menor, claro. Entonces ella debe haber iniciado un juicio para que se le reconociera, pero antes de eso, una acta de hechos. Quiere decir que una autoridad se debe de enterar de que mi hija fue puesta con otros apellidos, porque al final existen las pruebas de ADN. Claro. Y es lo que un juez le va a pedir para comprobar que sí es su hija. Y dejar ese antecedente para que en cualquier supuesto ella pudiera estar protegida y después iniciar su juicio. Y bueno, si es de buena fe, la abuela o mamá, en ese momento tutora, ceder
los apellidos a la madre biológica. Claro, esa es la forma correcta de haberlo hecho. El hubiera ya no exista. Pues es que ya no existe el hubiera, pero ella nunca me lo permitió. No, es que Yo no me es de acercaba permitir. a su casa y ella me corría. Yo quería estar cerca de mi hija. Alma, ¿pero tú y ella me conocías esta corría. información? Yo después de que ella estuvo en el DIF fue cuando a mí se me informó. Te pregunto, Pero ya habían pasado ¿sabías lo que 15 acaba de años. decir Mario? Sí, ¿Lo sabías? bueno. ¿Sabías no todo el tanto. procedimiento que tenías que hacer para recuperar a No. tu hija? Bueno, entonces, por eso es que te digo, el hubiera ya no existe. Que sirva esto para que otras personas que puedan estar viviendo una situación similar Bueno, hagan lo pero correcto. ella es la culpable. O sea, y yo Pero la ¿por verdad qué no la la voy a culpas? perdonar. Lo que yo no entiendo es por qué Ella la es la culpas culpable. si al final del día tú la dejaste Sí se encargada le con puede ella. culpar a una madre que te abandona cuando tienes 6 años. Una madre que se va y te deja. Una ¿Cómo? madre que te abandona con O dos sea, ¿tu hermanos. mamá te abandonó a los 6 años? Sí, ¿Y entonces por qué le confiaste a tu propia hija? Qué porque yo absurdo. la busqué. No tenían dónde apoyarme. Ese fue mi peor error. Pero a ver, ¿te Buscarla apoyaste en tu para que me abuelo? apoyara. ¿O te llevas a tu hija? ¿Por qué no te la llevaste? No me la pude llevar A ver, Alma, porque yo me prostituí. otra vez, bueno, lo que hayas hecho con tu vida es respetable y no tenemos por qué meternos, pero ¿por qué no te llevaste a tu hija? ¿O por qué no dejaste que se llevaran a tu marido y atendiste lo que era más importante, que eran tus hijas? ¿No eran tu prioridad? Pues sí, pero en este caso me fui por el marido. ¿Te arrepientes? Sí, sí me arrepiento. ¿Sigues con él? No, ¿Valió la pena? nada. Ok, ahora vamos a hablar sobre esa pérdida que tuviste y de la cual no te has podido recuperar. Y no es para menos. ¿Te sientes culpable también tú? Sí, ¿Por qué? me siento culpable el haberla dejado con mi mamá. Ahora, El no haberme la jalado conmigo. Porque su deber de ella era estar conmigo. tu deber era estar con tu hija, Sí, mi más que el deber. deber de tu hija estar contigo, pues ella no tenía ni siquiera la conciencia para poder decir, quiero estar con mi mamá. Seguramente lo anhelaba y te extrañaba, pero pues no había manera de poder expresarlo. ¿Por qué tu mamá entrega a tu hija, cuando tenía 15 años de edad, a su papá biológico si ni siquiera lo conocía? ¿Le Por- dio dinero? No, porque no me la quiso entregar a mí. Yo mucho tiempo ¿Pero se la por qué a estuve ti no? pidiendo. ¿Por qué no? Porque para ella yo nunca he existido. O sea, para ella... Pero tampoco eh, existía el papá biológico de tu hija. Pues no, pero para ella yo nunca he existido. Ella es su única hija. Es la única que tiene. Nunca he sido ¿Quién yo. es su única hija? Sí, Ru, Tu hermana. mi media hermana. ¿No te llevas con ella? No, ¿Por qué? porque ella siempre ha sido la prioridad de mi mamá. ¿Le tienes Siempre. celos? Tiempo atrás, sí. Tiempo atrás, bueno, yo conocí a mi mamá a los 15 años, yo la busqué a los 15 años. Ujú. Lo único que hizo fue pues, llevarme a la mala vida junto con ella, ¿Por qué a la mala vida? porque nos prostituíamos las dos juntas. O sea, tu Con mamá las engaños. llevó al bar Sí, a las dos a trabajar con ella. sí, a mí nada más, a ella no. ¿Por qué a ti no? ¿Por qué a ella no y a ti sí? Pues porque supuestamente yo era la mayor, ella no necesitaba tener un sustento. Incluso a mí ni me llevó a su casa porque yo era un mal ejemplo para su hija, Ujú. porque yo me drogaba. Yo ¿A los mucho cuántos tiempo- años a te los 12. drogabas? Me casé a los 12 Ujú. con una un hombre de persona 28. de 28. ¿Te casaste o te fugaste? Me fui de la casa. ¿Huyendo de tu mamá? No, ¿De qué? pues de mí misma, porque yo vivía con mi papá y mi papá no podía tenerme porque yo era mujer y me mandaba a vivir, me mandó Pues a sí, vivir. pero te metiste a la boca del lobo, Alma, porque imagínate, No, mi mejor salida fue esa. pero realmente juntarme. fue tu mejor salida porque ese hombre de 28 te enseñó a drogarte. Sí. ¿Y fue una buena solución? ¿Fue una buena influencia en tu vida? Pues no, pero en ese momento, a mi edad, para mí estaba bien ¿Que te maltratara? que me pegara. ¿Que drogaras? No, porque me pegaba. ¿Tu hija alguna vez te buscó? Lupita. Yo la Nunca. busqué. ¿Y qué te decía o qué te dijo cuando la buscaste? Cuando ella ya se había empezado a drogar, yo fue cuando la empecé a buscar. Y sabías que estaba en situación de calle. Yo la buscaba. Y No se quería venir conmigo. se iba un rato contigo y huía. Sí, La anexaste. varias veces. Se huyó varias veces. Sí.
Es el punto también que tenemos que dejar bien claro. Cuidado cuando tenemos familiares con este tipo de adicciones. Hay de centros a centros. No en cualquiera te puede funcionar, porque además ellos, de sentirse agredidos, pueden recibir malos tratos. Entonces, entre estar luchando contra las drogas y estar en el lugar incorrecto, pues obviamente la desesperación los lleva a huir. Y ella huyó hacia Pues, un lugar de lo inseguro que le es la calle. hacíamos, ¿no? O sea, ella huyó por mi abandono mío y por el trato de mi mamá. O sea, aquí ella la crió, pero no le dio un buen ejemplo, ¿no? A lo mejor, pues a lo mejor le dio lo que es la primaria y todo eso. Pero aquí el engaño fue más canijo, ¿no? El que nunca le dijera que yo era su mamá. Siempre le dijo que era su hermana. Pero ¿por qué tú no te impusiste y le dijiste, yo no soy tu hermana, yo soy tu mamá? Ahora, se entera cuando llega su papá biológico. Sí. Ahí es donde ella se entera Que que somos sus realmente, papás. exactamente, que son sus papás, y a ella le da por impulso irse con él y termina siendo abusada por ese padre que no se puede nombrar un padre, ¿verdad? Pero que también estaba bajo los influjos de, pues, de varias drogas, ¿no? De sustancias tóxicas. Vamos a pasar al foro, por favor, Ajá. Alma, para conocer a María, tu mamá. Pues sí, yo la tengo que conocer. Usted Y me sobre dice todo, que yo la escuche, Alma, pero ella no siente lo que yo siento Alma, a la muerte de mi hija. Alma, debe de sentir, si no lo mismo, algo parecido. Pero independientemente Pues no de creo. todo, vienes pidiendo ayuda. Y nosotros te la queremos dar, si te dejas. Vamos a buscar responsables, no culpables. ¿Te parece? ¿Sí? Vamos de este lado.